Bueno muchachos, el día de hoy se pretende aprender el método de corrientes de malla para la solución de un circuito por medio de ecuaciones lineales y Kramer. Entonces, lo primero que pretendemos hacer en el video para la solución de esto es el primer paso de polarizar los elementos del circuito, polarizar las resistencias. Entonces, ¿cómo vamos a polarizar las resistencias? Hay muchas formas de hacerlo. Yo propongo para este video que miremos cuál es la fuente más grande entre estas dos que tenemos acá y con esa nos vamos a ir polarizando cada una de las resistencias. Entonces, la fuente más grande que hay aquí está de 8 voltios, esta fuente de voltaje. Algo que es importante de notar es que las fuentes de voltaje, la corriente sale por el terminal positivo. Entonces, esa corriente que sale de ese terminal positivo de la fuente de voltaje nos va a ayudar a polarizar cada uno de los elementos. Entonces, ¿cómo saldría la corriente por esta resistencia? Saldría de esta manera. Saldría aquí en este sentido, polarizando así cada una de las resistencias. Algo se puede ver que la fuente de voltaje es como un tanque de agua muy grande, el cual va a empezar a regar agua por cada una de estas tuberías, por cada uno de estos cables, se puede ver así, y vamos a empezar a polarizar cada uno de los elementos. Esta corriente que llega a esta resistencia, cuando llega a este nodo, esto es un nodo, la corriente se divide por este camino y por este camino. Pero a mí no me interesa polarizar esta fuente, ¿por qué? Pues porque ya está polarizada. Sigo por acá. Sigo con esta corriente va a llegar y se va a dividir por acá, aquí hay otro nodo, y se va a dividir en este sentido y en este sentido. ¿Sí? Se va a ir por acá. Y esta corriente se va a ir, se va a ir, se va a ir, va a llegar a este nodo, y una parte se va a ir por acá, y otra parte se va a ir por acá. Pero como les digo, no nos interesa esta fuente porque pues ya está polarizada. Entonces una forma fácil de polarizar, simplemente teniendo en cuenta como si esto fuese un caudal de agua. Listo, entonces hasta acá ya polarizamos, ya pusimos el sentido de referencia de las corrientes. Ahora, el último paso sería poner el terminal positivo y el negativo. Vamos a utilizar una convención, que cuando la corriente entra, por donde entra la flecha al elemento, va a venir el terminal positivo. Y por donde sale, va a venir el terminal negativo. Un ejemplo, aquí la flecha entra por aquí, o sea que aquí va a venir el positivo, y sale por acá, aquí va a venir el negativo. Miremos esta resistencia. Positivo, negativo. En esta otra resistencia de acá, la corriente viene hacia acá. Positivo, negativo, ¿sí? Y en esta otra de acá, positivo, negativo. Y en la de arriba, corriente venía por acá, se va hacia acá, positivo, negativo. Entonces, por donde entra la corriente, terminal positivo, y por donde sale la corriente, terminal negativo. Entonces, hasta acá ya polarizamos el circuito. Ahora, tenemos que plantear las incógnitas. Como este es el método de corrientes de malla, nuestras incógnitas van a ser las corrientes de malla. Entonces, ¿cómo yo pongo una corriente de malla? Ustedes pueden ponerlas todas en sentido horario, todas en sentido antihorario, o mixto, unas en horario, otras antihorario. Tiene que dar lo mismo, se supone pues que tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, en esta ventana de acá del circuito, vemos que hay tres ventanas, hay tres mallas, pero también existe una malla externa que es esta de acá afuera, que si llegásemos a necesitar una ecuación de más, la tendríamos que utilizar. Algo que es importante, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a plantear las mallas. Para este ejercicio yo propongo plantearlas mixto, vamos a poner en diferentes sentidos. Vamos a nombrar esta de acá, esta corriente de malla, vamos a decir que se llama I1, va a ir en sentido antihorario, la corriente de malla 2, o la I2,
va a ir en sentido horario y la corriente de malla 3 que también digamos que va en sentido horario. ¿Sí? Listo. Entonces ya con nuestras corrientes escogidas para cada una de las ventanas del circuito, vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Estas dos leyes van a ser muy importantes. La ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y la segunda ley de Kirchhoff, que la sumatoria de voltajes en toda trayectoria cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo empiezo en un nodo a sumar voltajes, tengo que terminar en ese mismo nodo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a sumar voltajes. Vamos a empezar a sumar aquí en esta ventana. Vamos a empezar acá desde este nodo. Entonces, si yo entro por terminal positivo, el voltaje va a ser positivo. Y otra cosa, ¿cómo sería el signo de la corriente? La referencia que se escogió coincide con el sentido que pusimos de la malla, por lo tanto esa corriente también es positiva. Entonces, ¿cómo sería ahí? Sería I1 por 4 ohmios, que es el valor de resistencia. Siguiendo con la trayectoria, empezamos acá, nos encontramos esta fuente, entramos por terminal negativo, o sea que vamos a restar ese voltaje, menos 8. Seguimos la trayectoria, nos encontramos esta resistencia, que es positiva, el voltaje. Pero ¿cómo sería la corriente? Esa resistencia tiene algo especial. ¿Qué es lo que tiene de especial? Que por ella están pasando dos corrientes de malla. Entonces, la corriente de malla que respete la polaridad que nosotros le dimos va a ser positiva y la que no va a ser negativa. Vemos que la corriente de malla 1 respeta la polaridad. O sea que esa corriente de malla 1 es positiva. Y la corriente de malla 2 también respeta esa polaridad, o sea que también es positiva. Esta suma de estas dos corrientes, como resultado me da esta corriente. O sea, esta corriente es la suma de estas dos mallas. Eso es muy importante. Bueno, por el valor de resistencia que tenemos, que es de 1 ohmio, y seguimos por acá. Llegamos a este nodo, seguimos en este sentido. Sería más, porque entramos por terminal positivo, hacemos lo mismo. Vemos que la corriente I1 y la corriente I3 respetan el sentido de referencia en esa resistencia. O sea que ambas van a ser positivas por su valor de resistencia. Entonces ahí ya terminamos en el mismo nodo donde empezamos. Entonces ya aquí yo puedo decir que ya esto acá es igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a decir que esta va a ser la ecuación número 1. Ahora, vamos aquí a hacer esta otra malla. Empiezan desde el nodo que ustedes quieran. Yo voy a empezar desde acá. Eso es lo mismo, de donde ustedes empiecen, tienen que darle lo mismo. Entonces, ¿cómo sería esa malla? Siguiendo el mismo algoritmo. 6 más I2 por 5, ¿sí? Vamos acá, menos 8 más I1 más I2, ¿sí? Por 1, y esto es igual a 0. Entonces ya ahí terminamos la segunda ecuación. Y la tercera ecuación sería esta malla que tenemos acá arriba. ¿Y cómo sería? Sería pues hacer lo mismo. Entonces yo voy a empezar desde este nodo y me voy a ir así. Entonces sería 6 voltios menos I3 por 10. Ya ustedes saben qué es lo que ahí estoy haciendo. Menos I1 más I3 por 2 igual a 0. Entonces, para hacer un repaso de esa tercera, empecé en la fuente de 6 voltios, seguí con esta resistencia, por eso me da negativo, I3 por el valor de resistencia, sigo, entro por negativo, negativo, por esta resistencia pasan estas dos corrientes de malla por su valor de resistencia. Listo. Entonces hasta acá, bueno,
y esta va a ser la ecuación número 2 y esta va a ser la ecuación número 3. Entonces, en esta parte ya tenemos planteado lo más importante, que son el sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué sigue hacer? Simplemente vamos a organizar un poquito esas ecuaciones, vamos a simplificar, pues a operarlo. Propiedad distributiva acá, abren todo esto, lo suman y pues les va a dar una expresión mucho más sencilla. Entonces, para hacer un poquito más corto el video, si ustedes simplifican la primera, la segunda y la tercera, van a obtener estos resultados. La primera ecuación simplificada les tiene que haber dado i1 por 7 más i2 por 1 más i3 por 2, y esto es igual a 8. Esa es la primera ecuación simplificada. La segunda ecuación simplificada, vamos a ponerla acá, va a ser i1 por 1 más i2 por 6, y esto es igual a 2. Y la tercera ecuación simplificada va a ser i1 por 2 más i3 por 12 igual a 6. Entonces, estas tres ecuaciones van a ser las expresiones simplificadas de estas tres ecuaciones que tenemos acá. ¿Qué fue lo único que se hizo? Se operó todo esto, se multiplicó, se sumó y se obtuvo esto. En esta ecuación hicimos lo mismo, se obtuvo esta, y en esta ecuación se hace lo mismo y se obtiene esta. Entonces, a partir de este punto ya sí no resolver un sistema de ecuaciones, pero para los que de pronto no sepan cómo resolver un sistema de ecuaciones, aquí en el video yo propongo el método de Cramer, que lo piden mucho en los colegios, en las universidades, para explicarlo. Entonces, pues vamos a hacer este método. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para aplicarlo? Tenemos que pasar este sistema de ecuaciones. Ya esto no lo vamos a utilizar, ya esto está aquí simplificado, esta es con lo que vamos a seguir trabajando. Tenemos que coger estas ecuaciones y denotarlas de forma matricial. Entonces, para denotar esto de forma matricial, tenemos que aquí crear una matriz. Vamos aquí a hacer unas barras, ¿sí? Ustedes pueden ir ahí, ir haciendo el ejercicio, comparando respuestas. Entonces, algo importante, ¿de qué tamaño es la matriz? El tamaño de la matriz va a ser del número de ecuaciones por el número de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo 1, 2, 3, que las incógnitas son mis corrientes de malla. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? Tengo 1, 2, 3. O sea que la matriz es del tamaño de 3 por 3. Entonces, dividimos esto de manera que me quede una matriz de 3 por 3. Listo. Y en esta columna de aquí van a venir las incógnitas. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? La corriente de malla 1, la corriente de malla 2 y la corriente de malla 3. Entonces, mirando aquí nuestras ecuaciones, para meterlas aquí en la matriz, ¿cómo sería? El término que se coloca acá va a multiplicar a I1, el que se coloque acá va a multiplicar a I2 y el que se coloque acá va a multiplicar a I3. Lo mismo aquí, este por I1, este por I2 y este por I3, este por I1, este por I2 y este por I3. Entonces, para nuestra primera ecuación, que es la que vamos a poner aquí arriba, ¿sí? ¿Cómo sería? Vamos a poner acá, para que ustedes sepan qué fue lo que hicimos, que simplemente vamos a poner la ecuación 1, 2 y 3 en forma matricial. Acá es lo que está multiplicando a 1. ¿Qué está multiplicando a I1? El 7. Aquí lo que está multiplicando a I2. ¿Qué está multiplicando a I2? El 1. Aquí lo que está multiplicando a I3. El 2. Igual, y aquí vamos a poner lo que está al otro lado del igual, a 8. ¿Sí? Entonces, para la segunda hacemos lo mismo. Lo que está multiplicando a I1, lo que está multiplicando a I2, y vemos que no hay nada, no hay un coeficiente de I3 en la segunda ecuación. Entonces, si no hay coeficiente de I3, coloco un 0, igual a 2. ¿Sí? Entonces, para la tercera ecuación vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir, lo que acompaña a I1 va a ser el 2, lo que acompaña a I2, pues no hay nada, hay un 0.
y lo que acompaña I3 pues va a ser un 12, ¿verdad? Y esto es igual a 6. Entonces en este punto ya tenemos nuestro arreglo matricial. ¿Ya qué seguiríamos a hacer? Seguiríamos a aplicar Cramer, aplicar ya la regla de Cramer a esta matriz de acá, que acabamos de obtener acá. Entonces el siguiente paso va a ser aplicar ese Cramer aquí en la matriz. Bueno muchachos, continuando por donde íbamos, habíamos llegado ya al sistema de ecuaciones en forma matricial, que era este: 7, 1, 2, 1, 6, 0, 2, 0 y 12. Esta era pues la matriz que nos interesaba. Y ahorita sí vamos a aplicar el método de Cramer. Entonces el método de Cramer simplemente es coger esta matriz y agregarle las dos primeras columnas. Y ese valor que vamos a obtener va a ser el denominador de nuestra respuesta. Ya ustedes van a ver a qué me refiero con eso. Entonces, volviendo a copiar esta matriz: 7, 1, 2, 1, 6, 0, 2, 0, 12. Y vamos a agregar estas primeras dos columnas: 7, 1, 2, 1, 6, 0. Cerramos las barras. Entonces, vamos a empezar. Cuando vaya en este sentido, vamos a ir sumando las multiplicaciones, y cuando vaya en este sentido, vamos a ir restándolas. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a escribirlo aquí, ¿sí? Entonces, vamos a empezar desde los extremos. Siempre me voy así. Entonces, 7 por 6 por 12. 7 por 6 por 12 más 7 por 6 por 12 más 1 por 0 por 2. 1 por 0 por 2. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Más, bueno, 1 por 0 por 2. Más 2 por 1 por 0. 2 por 1 por 0. Listo. Entonces, ahora vamos a devolvernos, vamos a ir en el otro sentido, pero ahí ya vamos a ir restando. O sea, cuando estábamos en este sentido, todo era sumando. Ahora vamos a ir en el sentido contrario. Ahorita vamos a restar. Entonces, 2 por 6 por 2. O sea, menos 2 por 6 por 2. Menos 0 por 0 por 7. 0 por 0 por 7. ¿Sí? Menos 12 por 1 por 1. 12 por 1 por 1. ¿Sí? Entonces, ya aquí simplemente ustedes ¿qué hacen? Pues, como aquí hay un 0 que está multiplicando, todo esto va a dar 0. Acá también. Acá también. Suman todos estos resultados y, si lo hacen bien, tuvieron que haber obtenido, que les da 468. Y ahí ya resolvimos el primer Cramer. Y recuerden que este valor va a ir dentro del denominador de nuestra respuesta. Entonces, como nos interesa hallar I1, entonces recuerden, si vuelven un poco el video, para nosotros obtener I1, teníamos esta matriz. La voy a volver a escribir por acá, si recuerdan. 2, 0, 12. Teníamos acá esta matriz y esto estaba aquí multiplicado por unas corrientes, ¿sí? Y esto era igual a unos valores constantes, que era lo que estaba al otro lado de la igualdad. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar nosotros la matriz para obtener nuestra primera incógnita, que es I1? Vamos a hallar I1 primero. Entonces, ¿qué podemos observar? Este paso es muy importante. ¿Qué se puede observar? Que este valor multiplica I1.
este hay 2 y este hay 3. Este valor multiplica hay 1, este hay 2 y este hay 3. Y vemos que este valor también multiplica hay 1, hay 2 y 3. Entonces, ¿qué se puede notar? Que todos los valores que están acá en esta columna van a multiplicar hay 1. O sea que nosotros vamos a coger esta columna aquí, al otro lado de la igualdad, y la vamos a colocar acá, en lugar de esta otra. Vamos a reemplazarla. Entonces, ¿cómo quedaría? Esto lo reemplazo acá, quedaría 8, 2, 6 y lo otro lo coloco normal, 2, 0 y 12. ¿Sí? Y esta sería nuestra nueva matriz. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el mismo tratamiento. Vamos a coger y vamos a agregar las dos primeras columnas a esta nueva matriz. Y de aquí vamos a sacar el valor del numerador de la respuesta. ¿De cuál respuesta? Pues de I1, porque a esa fue la que le hicimos el análisis. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Agregamos las columnas, como ya pues había explicado. Y hacemos el mismo tratamiento. Este por este por este. Positivo, recuerden, estamos sumando en ese sentido. ¿Sí? Más 1 por 0 por 6. 1 por 0 por 6. ¿Sí? Más 2 por 2 por 0. 2 por 2 por 0. Menos, acuérdense, se empieza desde el extremo inferior. 6 por 6 por 2. Menos 6 por 6 por 2. Menos 0 por 0 por 8. Menos 0 por 0 por 8. Menos 12 por 2 por 1. 12 por 2 por 1. Y vemos que se cancela, queda 0. Esto va a 0, esto va a 0. ¿Por qué? Porque hay un 0 multiplicando. Aquí multiplica un 0, aquí multiplica un 0. ¿Cierto? No olviden eso. Y simplemente resuelven eso. Y tuvieron que haber obtenido que les da 480. Y este va a ser el valor del numerador de la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la respuesta? De I1, vamos a colocarla por acá. I1 va a ser igual. El numerador va a ser 480 sobre el denominador, que va a ser 468. Y esa sería básicamente la respuesta de la corriente de malla 1, que fue nuestra incógnita desde el principio. Ya si ustedes quieren simplificarla, pues esto les va a dar 40 39 avos. Esta sería nuestra primera respuesta. Ahora, ¿cómo yo hallaría las demás corrientes de malla? Si ustedes recuerdan, en la ecuación 2, ¿cómo era la ecuación 2? Entonces, voy a escribirlo por acá. Sí, vamos a escribirlo por acá. Entonces, la ecuación 2, ¿cómo era? Era I1 por 1 más I2 por 6 igual a 2. Entonces, muchachos, nosotros ya tenemos ahí 1. Ya lo obtuvimos acá. Entonces, esto lo reemplazamos acá. ¿Y qué nos quedaría? Quedaría 40 39 avos por 1 más I2 por 6 igual a 2. Y aquí lo único que ustedes tienen que hacer es pues despejar la corriente, aplican álgebra y aplicando álgebra obtenemos que la corriente de 2 da 19 sobre 117. Y esta es nuestra segunda respuesta. Algo importante, las corrientes todas están en unidades de amperes. ¿Sí? Por si les piden la respuesta pues con unidades y todo. Listo. Ahí, bien. Y listo, y de la ecuación, y bueno, ¿y dónde vamos a obtener la corriente I3? La corriente I3, si se devuelven, pueden ver que está en la ecuación 3. Y entonces, en la ecuación 3, ¿cómo sería pues esta ecuación? Quedaría I1, ¿sí? Por 2 más I3 por 12
y esto es igual a 6. ¿Sí? Entonces ustedes ven que ahí ya que tenemos, muchachos, nosotros ya tenemos ahí el valor de I1. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues reemplazarlo. ¿Cómo quedaría? El valor de I1, 40 39avos por 2 más I3 por 12 igual a 6. Despejamos I3. ¿Sí? Despejamos I3 de ahí. Simplemente, bueno, vamos a colocarlo por acá. I3. Simplemente aplican álgebra y se despejan I3 correctamente, les va a dar 77 sobre 234 amperios. ¿Sí? Entonces, ya esa sería pues la última respuesta. Esta sería la última respuesta. Bueno, acá no se nos quedó viendo la respuesta de I2. Coloquémosla. I2 va a ser igual a 19 sobre 117 amperios. Y hasta ahí ya habremos obtenido todas nuestras corrientes. La corriente de malla 1, la corriente de malla 2 y la corriente de malla 3. Entonces ese fue el método de corrientes de malla para la solución pues, de un circuito. Y más adelante subiré otros videos con otros métodos, otras formas de resolverlos, mucho más contenido de física, matemáticas, lo demás. Espero les haya servido mucho y muchos éxitos.